Hola alumnos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hoy vamos a continuar con aquello que les estaba mencionando el otro día con respecto a las alteraciones temporales en la narración. ¿Con qué fin se hacen esas alteraciones temporales? Con el fin de alterar el tiempo cronológico, es decir, el transcurso habitual de la línea temporal, aquel que nosotros percibimos de manera progresiva, es decir, de pasado a presente y luego a futuro. En las narraciones creativas, entonces, por lo general se trata de alterar aquello para hacer de ese tiempo un tiempo más atractivo y que finalmente la obra quede más entretenida, por llamarlo en un lenguaje más simple. Entonces, esas alteraciones temporales en la narración reciben el nombre de anacronías, que pueden ser alteraciones cronológicas del tiempo, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Breve. Con respecto a los videos, recuerden que tienen que verlos porque hoy día revisé aquello y me di cuenta que el video anterior tenía muy pocas visitas. Que eso está mal porque las visitas obviamente dicen relación con las visualizaciones que ustedes han hecho del material anterior, del video anterior, y de este voy a hacer una evaluación, una prueba. ¿Ya? En este sentido, primero están las técnicas analépticas o la analepsis, que quiere decir que son saltos hacia el pasado o son retrospectivas hacia el pasado. Por lo tanto, pueden haber retrospectivas extensas o retrospectivas más breves. De acuerdo a eso, dentro de las técnicas analépticas tenemos el flashback, primero, flashback, que es un retroceso bastante breve del personaje, del foco narrativo que el personaje tenga sobre el argumento que se está desarrollando, y surge a partir de la observación de un objeto, puede ser, o alimentación de algún fenómeno que hace que este personaje sienta la necesidad de volver hacia su pasado para reforzar la idea que está representando en el presente. Parece que igual yo se los mencioné en la clase anterior, pero de cualquier forma se los menciono. Piensen en alguna película en donde el personaje está observando, qué sé yo, los insectos de un parque y de repente se fija o su mirada se posa en detalle sobre, qué sé yo, un caracol, ¿ya? Y hace un primer plano hacia el caracol, ¿no es cierto? Y de pronto la obra se retrotrae, se exhibe, ¿no es cierto?, a un infante, a un niño jugando con un caracol y el caracol lo muerde y el niño llora. Y después, claro, el foco narrativo vuelve hacia el presente y el hombre ya mayor, que era el mismo niño, observa con cierto asco, con cierta repulsión, con rechazo a ese caracol. Y ahí usted como espectador obviamente va a comprender que de eso se trataba, o a partir de aquello se originaba la aversión del sujeto o la aversión del personaje con respecto a los caracoles y a otros insectos que pudieran andar por ahí. ¿Se entiende la idea? Entonces, claro, es un recuerdo bastante breve que surge a partir de la observación de algún objeto que gatilla o que impulsa toda una reacción subjetiva del sujeto con respecto a ciertos elementos de la realidad. Y por eso tiene que recordar cómo lo hacen todos los seres humanos. Claro, eso por parte del personaje, pero narrativamente sirve para, como les decía, explicar una situación del presente y no tener que relatar toda la historia del personaje. Solamente con un pequeño recuerdo nosotros podemos dar cuenta de lo que está pensando un personaje en el presente y así evitarnos el escribir o el filmar toda la existencia de este personaje, es decir, todo el tiempo de la historia. Recuerden eso, tengan presentes esos conceptos que los vimos en la clase anterior, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Entonces tenemos el flashback, que era un recuerdo breve, gatillado por la observación de un elemento que causa cierta conmoción en el personaje. Luego tenemos el raconto, que el raconto es una técnica analéptica, pero que a diferencia del flashback es un poco más extensa. Es decir, el personaje o la narración
se retrotraen al pasado y el foco narrativo se queda mucho tiempo en esa instancia pasada, mucho tiempo para luego volver al presente y, no sé, terminar la historia o terminar la narración. Piensen con respecto a eso, al raconto, piensen en la película Titanic, que yo también les expliqué esto la clase anterior cuando le estaba mencionando aquello de las narraciones in extrema res, aquellas obras que empezaban cuando el conflicto que intentaban explicar o narrar ya había terminado. ¿Mm? Esas son las dos técnicas analépticas: flashback, recuerdo breve, y raconto, recuerdo extenso. Y con respecto a las técnicas prolépticas, es decir, los avances, las proyecciones hacia el futuro, tenemos, ¿no es cierto?, la técnica del flash forward, que es algo así como un salto breve hacia el futuro, ¿no es cierto?, para explicar más o menos o para proyectar las actitudes, ¿no es cierto?, y las acciones que tienen los sujetos en el presente. Es decir, es para manifestar de cierta manera las consecuencias de las acciones que los sujetos están emprendiendo en el presente, para reforzar algún mensaje que quiera dar la narración, es decir, por ejemplo, reforzar un mensaje que quiera decir la narración con respecto a la actitud que están teniendo los personajes en el presente. Creo que eso ya lo dije. Y también se utiliza obviamente para hacer una especie de salto temporal y, como yo les decía, subvertir y transgredir esa forma habitual que tiene el tiempo cronológico de avanzar para nuestro punto de vista. Pasado, presente, futuro. Todo en una línea continua. Este flash forward sirve, ¿no es cierto?, para romper esa línea continua y situar el foco narrativo en eventos que aún no existen. Por lo tanto, siempre que se muestran eventos o sucesos con la técnica proléptica del flash forward, son eventos que son hipotéticos, es decir, que no existen en la realidad de acuerdo a nuestro punto de vista o de acuerdo a nuestra percepción temporal y de la realidad. Sirven más bien para mencionar las consecuencias que un personaje podría tener si persevera en estas actitudes. Otra técnica que les mencioné a sus compañeros en clases, que no es precisamente un salto hacia adelante, pero sí es un salto de línea temporal, es el flash sideway. Flash sideway, que es una revisión rápida de una línea temporal paralela o de una línea dimensional paralela. Es decir, tiene que ver con revisar presentes alternativos, presentes alternos que no suceden, que no han sucedido y que pueden suceder si es que usted toma tal o cual decisión en el presente. Y continuando con algunas de las técnicas prolépticas, es decir, continuando con la prolepsis, lo que nos faltaba era revisar el concepto de premonición. ¿Ya? Ya revisamos entonces el concepto de flash forward. Ahora tenemos que revisar el concepto de premonición. Me están llamando. ¿Aló? Dígame. Champiñón, queso. Chao. Entonces, sobre el concepto de premonición, ¿ya? Y la premonición, o el concepto de premonición, consiste en un salto hacia el futuro, un salto proléptico hacia el futuro, en el cual el personaje se queda mucho más tiempo en el relato de la historia, se queda mucho más tiempo en ese lugar, en ese sitio del futuro, lejano, hipotético puede ser, con el fin de explicar, como yo les decía también con el flash forward, con el fin de explicar las consecuencias que los actos del personaje pudieran tener de continuar de la misma forma en el presente. Sin embargo, esta estadía en el futuro es más prolongada. Se queda el relato, se queda el foco narrativo ahí durante mucho tiempo.
Por lo tanto, la premonición es algo así como el flash forward, pero mucho más extenso en la devenir del personaje de acuerdo a las acciones que está realizando en el presente. Obviamente también puede ser para hacer avanzar el tiempo. Es inevitable hacer estos saltos temporales si uno quiere componer una obra de forma rítmica, por decirlo de alguna manera, y para estetizar el tiempo de la historia, el tiempo del argumento, de forma que sea más atractivo visualmente. También puede ser para generar ciertas incógnitas. Otra función puede ser el crear expectativas y de cierta forma abrir nuevas tramas. También puede ser para generar tensión, miedo, etcétera, etcétera, para que no sea tan plano, tan fome, entre comillas, tan habitual, tan normal. Por otro lado, también tenemos una técnica que no es necesariamente un retroceso, no es necesariamente una retrospección, tampoco es una técnica proléptica, es decir, tampoco es un avance, sino que se queda entre medio de ambas técnicas. Y es el llamado flash sideway, que creo que se los mencioné en la clase anterior. Sí que se los mencioné en la clase anterior. Lo olvidé. Bueno, sin embargo, se los menciono otra vez, ¿no es cierto? El flash sideway es la revisión de un presente paralelo, de un presente alternativo, tomando en cuenta que un hecho inicial, que un hecho que sí ocurrió en la realidad, sea subvertido, sea invadido, sea atomizado, explotado, cambiado, transformado. Por lo tanto, eso generaría una nueva línea temporal generando un nuevo presente, un nuevo 2021 en este caso, un nuevo 2021 sin el COVID, con Guille en la presidencia, qué sé yo, un 2021 donde Chile avanza primero del grupo en la Copa América, etcétera, etcétera. Es decir, otro presente alternativo. El flash sideway es un pequeño flachazo, es una pequeña revisión con respecto a ese presente. El personaje va de forma rápida a ese presente paralelo y vuelve nuevamente el foco narrativo a la normalidad. ¿Para qué? Para demostrar las consecuencias o los caminos alternos que puede tomar la existencia de un sujeto si es que toma este camino u otro camino. Y también puede ser una suerte de visualización, el flash sideway, una suerte de visualización de un mundo narrativo que vamos a revisar en el próximo video, que es la ucronía, es el no tiempo, la no época, y consiste principalmente en la exhibición o en el desarrollo de un mundo narrativo en el cual el presente está totalmente transformado, está totalmente cambiado porque algo en el pasado no sucedió de la manera que tenía que ocurrir. Este mundo narrativo se basa en un principio que se llama el efecto mariposa, originalmente tomado, creo, del cuento de Ray Bradbury, que, si mal no recuerdo, no tiene el mismo nombre, efecto mariposa, que el principio efecto mariposa. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que usted no puede intervenir ni el más mínimo suceso del pasado, pues aquello podría generar una distorsión temporal, una aberración histórica en su propio presente. ¿Cómo es esto? Se preguntarán. Pues el cuento de Ray Bradbury, que de cierta forma origina este principio, se trata de lo siguiente. En el futuro, la humanidad había desarrollado tales formas de desarrollo tecnológico que le permitían a veces viajar al pasado. Pues una empresa privada estaba organizaba ya desde hace algún tiempo safaris hacia el pasado. Estos safaris consistían en viajar al, qué sé yo, Pleistoceno u otra época similar en donde existían los dinosaurios, más precisamente el tiranosaurio Rex. Entonces, las personas tomaban este safari con la intención de ir a matar a este tiranosaurio Rex, a la prehistoria, ¿no es cierto? Y
e iban en una cápsula temporal, un viaje en el tiempo. Llegaban a ese lugar y en ese lugar habían sendas, no sendas, habían acequias tampoco, habían veredas delimitadas, señalizadas por donde las personas tenían que ir. No podían bajarse de aquello porque había que resguardar ese Pleistoceno o ese pasado tal cual estaba ahí. Pues, ¿qué pasó? Vino un personaje del futuro, fanfarrón, adinerado tal vez, y se bajó de la vereda señalizada. Es decir, rompió las reglas del safari en el tiempo y fue en busca del tiranosaurio Rex. Pues bien, lo mató porque se le acercó, él quería acercarse al tiranosaurio Rex, en fin, al pobre dinosaurio, lo mató y al matarlo, o sea, perdón, al regresar de haber asesinado al dinosaurio, se da cuenta que pisa una mariposa gigante, una mariposa del Pleistoceno, una mariposa eh, llena de oxígeno, así como los helechos, es decir, una mariposa gigante. La pisó, se hizo el loco, por decirlo de alguna forma, regresó a la cápsula temporal y volvió al presente. Y cuando volvió al presente, se dio cuenta que su idioma, la lengua materna que él manejaba, había cambiado un ápice, es decir, ciertas letras no correspondían con lo que él pensaba que era el idioma original y poco a poco iba desentendiéndose de las personas, poco a poco iba notando que no comprendía lo que le hablaban. ¿Se entiende? Es decir, el efecto mariposa sería este principio que dice que usted no puede viajar al pasado y no puede modificar ninguna cosa, por mínima que sea, a riesgo de transformar su propio presente. Es decir, a riesgo de crear un presente alternativo al suyo, un presente distorsionado al suyo, ¿no es cierto? Tal como ocurre en las ucronías. ¿Se entiende más o menos? Bueno, el flash sideways sería la visita rápida a esa ucronía. Eso con respecto a estas técnicas anacrónicas en narrativa. Espero que les haya gustado el video. Recuerden verlo, recuerden estudiar los conceptos. De cualquier forma, igual pienso mandarles algunos PDFs con cosas teóricas para que puedan leer y revisar. Y aquello, ¿ya? Pórtense bien, quédense en la casa y cuidado con viajar en el tiempo y crear una distorsión temporal. Saludos, nos vemos, que estén muy bien.